Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano. Hoy es nuestro programa número 9. La caridad es universal, lo estamos diciendo varias veces aquí a lo largo de estos programas. Y el amor, como dice el Papa Francisco, no puede estar en riesgo. El amor es lo primero. Pues del amor, el amor a las personas que no tienen hogar, vamos a hablar hoy presentando el área de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Toledo, un área en el que queremos dar voz y visibilizar a estas personas que ellos mismos dicen que son invisibles. La última campaña de personas sin hogar de Cáritas llevó por nombre y por lema "No tener casa mata". Y en el área de formación, la semana pasada vimos el actuar conociendo las distintas áreas de Cáritas Diocesana de Toledo y cómo podíamos aplicar ese actuar en las Cáritas parroquiales. Hoy vamos a hablar del encuentro. Para hablar del área de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Toledo me acompañan hoy aquí en los estudios de Canal Diocesano Virginia Rodríguez, que es coordinadora del área de personas sin hogar. Hola Virginia. Hola, Mónica. Y Diego Gafo, que es trabajador social del área de personas sin hogar aquí en Toledo. Hola Diego. ¿Qué tal, Mónica? Vamos a empezar en primer lugar contigo. La falta de vivienda adecuada es una de las grandes pobrezas para miles de personas y familias en nuestro país, no ahora con la pandemia, sino desde hace tiempo. Según estimaciones del informe FOESA, 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. En primer lugar, Diego, vamos a hablar del área de personas sin hogar. ¿Quiénes son las personas sin hogar? ¿A qué nos referimos? Pues cuando venía para acá he estado viendo y me he fijado en unos niños que estaban jugando y estaban corriendo por el patio, como hemos hecho todos. Y cuando había un niño que se ha subido a un sitio y ha dicho, esto es casa. Y casa significa que nadie le podían coger, que no perdía. Entonces, en el fondo estoy a salvo. Y eso es la casa. La casa no son las cuatro paredes, no son las paredes y el techo. La casa es el hogar. El hogar es donde nos sentimos a gusto, donde estamos seguros, donde cocinamos, donde vivimos, donde hacemos familia. Eso es la casa, no es porque puede ser vivir debajo de un puente y con cuatro paredes, pero eso no, lo que hace el hogar es esa seguridad, esa confianza, ese amor que se da dentro de la casa. Las personas sin hogar, pues como su nombre indica, son gente que no tiene acceso a este tipo a la vivienda, y la vivienda pues es un bien fundamental en la sociedad. ¿Qué visión tenemos de las personas sin hogar? Porque ellos se denominan invisibles. Pues yo alguna vez he hecho alguna dinámica cuando voy a algún colegio a explicar qué son las personas sin hogar y les digo a los chicos, una persona sin hogar, definídmela. Y siempre me dicen lo mismo, drogadicto, alcohólico, pobre, ladrón, sinvergüenza, mentiroso. Me da un listado enorme de adjetivos. Cuando termino digo, ahora vamos a hablar de otra persona, Cristiano Ronaldo. Rico, famoso, guapo, con éxito con las mujeres. O sea, las personas sin hogar son todo peyorativo y las personas famosas son algo muy positivo. Entonces, las personas sin hogar es que están destruidas y bueno, pues yo otro día también pensaba que vino una persona al albergue y nos contó que pues tenía problemas de alcohol, de salud mental, olía muy mal, me insultaba y me dijo, yo vengo aquí al albergue a dar dignidad al albergue. Y en ese momento me di cuenta que este señor era Jesucristo, que es lo más importante quizá, que por eso estamos en el albergue acogiendo a todas estas personas que son Jesucristo, que es lo que dice el Evangelio. Virginia, para acoger a Jesucristo, como dice Diego, está el área de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Toledo. Cuéntanos cómo se configura, cuántos recursos hay, porque no solo está aquí en Toledo, sino que también pues, está en Talavera y en otros municipios. Sí, en toda la diócesis disponemos de centros específicos donde se atiende a personas sin hogar. En Toledo y en Talavera están los grandes centros con recursos de personal y con varios servicios de alojamiento, comedor, servicio de día, servicio de duchas, lavandería, y donde hay un equipo de profesionales donde están 24 horas al día, aparte del equipo técnico, acompañándonos en todo el proceso.
Estos son los dos grandes centros, pero después tenemos ubicados alojamientos básicos que los llamamos, que es gestionado por voluntarios de las Cáritas parroquiales. Entonces, además con su tiempo, sus recursos, sin profesionales, es algo, pues eso, más básico, más parroquial y lo que ofrecen es el alojamiento durante unos días, 2, 3 noches. Y yo siempre les digo lo mismo, que animen a estas personas que pasan por estos pueblos a retomar un poco su vida, para que en nuestros centros, tanto el de Toledo como el de Talavera, podamos acompañarlos desde un equipo de profesionales a mejorar su vida. Los alojamientos básicos están ubicados en Sonseca, en Quintanar de la Orden, en Villacañas, bueno, están en diferentes pueblecillos, y tienen un grupo de voluntariados y el párroco pues están bastante sensibilizados con todo esto. Diego, ¿cómo llegan las personas sin hogar a los centros y qué es lo que más necesitan cuando llegan a un primer encuentro, que vamos a hablar del encuentro? Pues vienen cansados, vienen destruidos, vienen cansados de contar siempre la misma historia también. Se lo han contado el trabajo social de Toledo, de Salamanca, de Burgos, de Zaragoza, contando la misma historia. Y vienen destruidas, la palabra es destruidos, y luego pues lo que decías antes, que se sienten invisibles, porque nadie los quiere. Pasamos por la calle y los vemos y miramos para otro lado, da igual donde sea, pero no los miras, porque no nos interesa verlos. Entonces vienen fatal y vienen, pues como decía que la casa era el hogar donde te sientes querido también, pues nadie los quiere, en las calles nadie los quiere, y si le damos una limosna es por quitárnoslo de encima, para que no nos molesten. Pues así vienen, fatal. ¿Y qué necesitan? Pues ellos muchas veces piensan que con un trabajo se soluciona todo, que es fácil, pero hay que hacer un proceso con ellos muchas veces, empezar desde abajo, pues ver qué es lo que necesitan, porque cada caso es diferente, claro. Entonces hay algunos que necesitan pues un apoyo pues con consumo de drogas o de alcohol, otros necesitan un apoyo más personal, y vamos creciendo hasta encontrar un trabajo, y de ahí del trabajo pues una vida autónoma, que es el objetivo final. Estamos viendo en pantalla imágenes del Centro de Personas Sin Hogar de Toledo. En la situación en la que nos encontramos, ¿cómo se acompañan las personas sin hogar en plena pandemia? En todos los procesos que hacemos intentamos acompañarlos pues con todas las gestiones que necesiten, aunque últimamente, tengo que decirlo, es complicadísimo, porque no cogen el teléfono en los sitios, hay que hacer las gestiones por internet, y muchas personas no tienen acceso ni a internet, o son analfabetos digitales, que no saben manejar, no saben pedir una cita en el médico por internet, es complicado. Entonces los acompañamos en todos estos procesos, os ayudamos también en el proceso de búsqueda de vivienda, de habitación, de trabajo, aunque ahora está muy complicado, pues poco a poco vamos con ellos, despacio, haciendo esta labor diaria. Aparte de acompañar a las personas sin hogar, Virginia, también se dan comidas, ¿no? Pues para personas que sí que viven en habitaciones o en pisos, pero no tienen recursos para alimentarse, ¿no? Eso es una faceta que a lo mejor se desconoce del Centro de Personas Sin Hogar. Claro, es que hay que tener en cuenta que, bueno, a mí me gusta decir que le damos una atención integral a personas sin hogar. Sí que es cierto que ahora estamos muy limitados con el tema de la pandemia, porque antes teníamos un centro de día abierto a toda la persona sin hogar, no alojada, que esté en Toledo o que pase por Toledo y Talavera, por ejemplo, y podían venir al centro a pasar el día, a hablar con nosotros, a descansar en el sofá viendo la tele, a consultar internet, a ducharse, a lavar la ropa o a comer. Todo esto sí que ha cambiado por el efecto de la pandemia, ya no pueden entrar al centro nada más que los 24 alojados que tenemos actualmente, y los trabajadores y algunos voluntarios. Entonces, estos servicios, ahora mismo el servicio de día con talleres ocupacionales que tenemos está cerrado, pero sí que se sigue ofreciendo la comida a unas 30 personas que están en Toledo, en situación de calle, o por lo menos pues eso, en viviendas ocupadas ilegalmente. En un garaje, bueno, o sí que también hay alguna familia, incluso con menores, que están en una situación de grave exclusión social y no tienen ningún ingreso, entonces no pueden hacer frente a lo básico, que es la alimentación. Damos un kit de comida, de primer plato, segundo, postre y un bocadillo para la cena. Todos los días vienen al centro y lo recogen en la puerta, en un horario concreto.
Y aparte de este servicio de comedor, que sí que sigue abierto, tenemos servicio de duchas, que sigue abierto, y lavandería. Y también tenemos que recordar Filomena, porque vosotros en el Centro de Personas Sin Hogar, que de aquí de Toledo, que está situado en el casco histórico, pues os visteis atrapados, por así decirlo, ¿no? Totalmente. Cuéntanos cómo se atendió en aquel momento pues, a las personas del centro, y también se trabajó en coordinación con los servicios sociales, ¿no? Sí, sí, nos coordinamos ahí con Ayuntamiento, Cáritas, pues bueno, ya preveyendo todo esto, que había venido una ola de frío, que había mucha gente que no podía acceder al centro, o bien porque no querían, o bien porque las plazas estaban llenas, como prácticamente está lleno desde que empezamos toda la pandemia, porque las personas se quedan en un proceso largo, no hay ya personas de paso, se quedan hasta que encuentren una alternativa real a la calle. Entonces nos pusimos en contacto a ver desde el ayuntamiento qué podían ofrecer, qué edificio, qué dispositivo se podía ofertar para esta gente que tenemos constancia que están en la calle, que nosotros trabajamos con ellos en el centro de día a lo largo de todo el año, y pueden venir a comer, a ducharse, pero no pueden alojarse o no quieren. Entonces, bueno, nos ofrecieron la estación de autobuses, y en coordinación con Policía Local se montó allí el dispositivo todavía está actualmente en vigor. O sea, esto vino con la ola de frío para antes de Reyes, para el 2 o el 3 se puso en funcionamiento y todavía sigue allí. Lo que hacemos es coordinarnos con Policía Local también, ver quién duerme allí. Cuando se queda una plaza libre, pues bueno, vemos oye, pues mira, fulanito que suba, que se nos ha quedado una cama, y un poco evitar pues, que con estas temperaturas tan bajas que hemos tenido, pues alguien fallezca en la calle, desgraciadamente. Y ya la última pregunta, la función de los voluntarios. ¿Cuál es la función en el Centro de Personas Sin Hogar? Porque aquí, como estamos contando en este programa de Cáritas, pues ha habido un antes de la pandemia y ahora un durante pandemia. Bueno, pues con el primer confinamiento que hubo, los voluntarios dejaron de venir, todos. Y la verdad es que fue algo muy bonito porque empezó a surgir de todos los alojados la colaboración, pero la colaboración no solo para hacer labores que hacían antes los voluntarios en cocina, en servir comida, sino en arreglar el centro. O sea, como muchos de nosotros hemos estado en nuestras casas, arreglando nuestras casas, pues no podíamos salir, pues ellos, como estaban aburridos, mira, pues yo soy ebanista y os lijo la puerta y pinto esto, y otro, pues yo pinto las paredes, pues yo el patio, yo las plantas, y bueno, al final entre todos hemos podido hacer un poco un hogar, ¿no? Yo creo que ha unido mucho todo esto en el centro y han ocupado muchos trabajos que antes hacían los voluntarios. En el verano ya se empezaron a incorporar poco a poco los voluntarios, y sí que es cierto que si contamos con unos 46 voluntarios antes de pandemia, ahora actualmente solo tendremos unos 20, muchos por edad o por riesgo, pues también se han quedado un poco rezagados. Han dicho, bueno, ya cuando esto se normalice volvemos. Pero bueno, y sí que es cierto que del verano ahora ha venido mucha gente, algún voluntario joven, que se han quedado pues sin trabajo o están ahí un poco queriendo colaborar, se han sensibilizado mucho con esta situación, y han venido también un grupito jóvenes de voluntarios a colaborar todo este verano, y ahora algunos se han quedado de forma permanente. Muy bien, pues ya nos hemos quedado sin tiempo porque pasa enseguida. Gracias, Diego, y gracias, Virginia. Y hasta aquí pues, la presentación del área de Personas Sin Hogar. Y en esta segunda parte de nuestro programa número 9 de Diaconía en Escuela de Formación vamos a hablar de encuentro y acogida, y lo vamos a hacer pues, con don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, Mónica. Hoy estar otra vez aquí. Vamos a hablar de los rasgos de la acogida, ¿no es así? Cuéntenos por dónde empezamos. Sí. Bueno, acogida y encuentro, ¿no? La acogida debe ser eso, debe ser un encuentro. Yo estoy hablando desde el punto de vista fundamentalmente de los voluntarios. Me refiero especialmente a ellos, aunque al comentarlo pues sale también el otro aspecto del encuentro, ¿no? De la persona que se siente acogida, ¿no? O no se siente acogida. Naturalmente nosotros lo que queremos es que ante todo, y eso es muy importante desde el primer encuentro, porque el primer encuentro es como un escaparate, ¿no? Pues la persona sienta que se le acoge. Nosotros
no atendemos personas. No es ese la finalidad o el objetivo de Cáritas, atender eficazmente a personas. Nosotros, según lo que nos enseña Jesucristo, amamos a las personas. Lo que voy a decir, probablemente algunos digan, bueno, estamos muy lejos de eso. Sí, estamos muy lejos del Evangelio todos. Cuando empezamos la misa, empezamos diciendo que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? O sea, que partimos de la base de que tenemos muchos defectos también en el ejercicio de la caridad, pero eso no quiere decir que nosotros no aspiremos a realizar la caridad, a ejercitar la caridad, como el Señor nos ha dicho. El Señor no nos dijo que atendiésemos a las personas, el Señor nos ha dicho que amemos a los hermanos, ¿no? Entonces, la acogida es un encuentro entre dos personas que además, aunque suene a lo mejor a muy redicho o muy escuchado, debe ser un enriquecimiento mutuo, ¿no? Debe servir a los dos. Y nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo siempre, Él es nuestro modelo. Es verdad que, bueno, pues claro, Jesucristo, su acogida era perfecta y la nuestra no, pero, repito, tenemos que mirarle a Él, porque mirando a Él y caminando hacia Él, estamos caminando hacia un encuentro verdadero, ¿no? Y una acogida real. Siguiendo el modelo de Jesucristo, ¿cuáles podrían ser los rasgos principales para ese encuentro real? Sí, bueno, yo voy a decir alguno, ¿no? Alguno que me parece especialmente importante y que he anotado así para poder hablarlo aquí. El primero es ¿qué le mueve a Jesús a acoger a las personas, ¿no? Antes de cómo, ¿qué le mueve a Jesús a acoger a las personas? A Jesús lo que le mueve siempre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, es el amor que en Cristo, en este aspecto que estamos hablando y en otros, pues es la misericordia y la compasión. Nos dice el Evangelio que Jesús, viendo a la muchedumbre, se compadecía porque eran como ovejas sin pastor, ¿no? No solo en el aspecto de sus necesidades materiales, ¿no? De no tener que comer, lo dice precisamente en ese relato, ¿no? Pues que veía que estaban como ovejas sin pastor y después va a hacer pues un milagro, ¿no? Jesús, digo, ¿no? Siente, no simplemente lo ve como desde fuera, sino que hace suyo el sufrimiento de las personas, uno. Y dos, es misericordia, es decir, amor salvador. Es un amor eficaz que quiere la salvación de las personas, la salvación integral. Otra cosa es que Dios respeta siempre nuestra libertad y nos impone, nos propone, como hace Jesucristo, y en eso también, en la acogida, es un modelo para nosotros, ¿no? Se propone, nunca se impone. Se propone con claridad, pero nunca se impone. Y se propone también en el diálogo. No es yo, esto no es una cátedra, ¿no? Donde yo digo lo que hay que hacer y la otra persona escucha y si quiere lo acepta y si no, no. No, es un encuentro. Y entonces ahí se ve en la cordialidad. La palabra cordialidad viene de corazón. En un encuentro entre corazones, por más que sea un primer encuentro, ¿no? Hay que acoger a la persona. Cuando uno ve, por ejemplo, el buen samaritano, pues dices, bueno, vaya corazón, ¿no? Bien, yo creo que ese es un primer aspecto que le mueve, ¿no? Segundo, Jesús ve a las personas, o sea, para él lo que prima es la persona, no las instituciones. Con lo cual, ni estoy diciendo que las instituciones sean malas, ni estoy oponiendo personas e instituciones, ¿no? Las instituciones están para las personas, pero precisamente es eso, las instituciones están para las personas, no las personas para las instituciones.
Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en el Evangelio, además a propósito de esto, ¿no? ¿Cuántas veces los fariseos y los publicanos, los fariseos y los escribas critican a Jesús? Es más, dicen que es una definición bien bonita de Jesús, ¿no? Viniendo de aquellos que se consideraban enemigos suyos, ¿no? Que era el que acogía a los pecadores y comía con ellos. Está muy bien dicho, acogía a los pecadores, ¿no? Bueno, a los pecadores acogía a todos, y todos somos pecadores, ¿no? Entonces, cuando digo esto, ¿qué significa esto de personas e instituciones? Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos sale como el defender a la institución, entonces nos ponemos en la clave de que no nos engañen, ¿no? Que no engañen a Cáritas, que no se aprovechen. Pues eso es una tentación, y digo, le pongo ejemplo. Los judíos tenían tres instituciones no me refiero a edificios ni a fundaciones, me refiero a lo que voy a decir ahora, ¿no? Tres instituciones que para ellas eran casi hipóstasis de Dios, digamos así, o sea, personificaciones de Dios, ¿no? Que eran la ley, el sábado y el templo. Por eso Jesucristo es una manifestación indirecta de su divinidad. Él decía, yo soy el Señor del sábado, destruid este templo y yo lo levantaré en tres días, o también habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ¿no? Vamos a fijarnos en el sábado. El sábado era intocable. Los escribas y fariseos habían pervertido el sábado, la institución del sábado. Dios había creado el sábado para el descanso del hombre, para su relación con él, para su relación con los hermanos, ¿no? Y ellos habían hecho a la inversa. El hombre era para el sábado, y entonces no se podía dar más de no sé cuántos pasos, y además ya sabemos que a veces, pues una manera muy hipócrita, porque no se podían dar tantos pasos, pero sí se podía sacar el burro si te convenía de la ciénaga, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante, el que para nosotros lo primordial son las personas. Eso no quiere decir que no haya que defender lo que se nos encomienda, en el sentido pues de hacerlo que dé fruto, en fin, todo lo que sea. Pero lo primero es la persona que yo tengo delante y a la cual pues tengo que amar y tengo que atender con todo mi esfuerzo y mi cariño y mi afecto, ¿no? En este encuentro con la persona, que es lo primero, también tenemos que tener en cuenta el juicio, ¿no? Claro. Muchas veces tendemos a juzgar. Claro. Sí, a ver, diríamos así, no estamos juzgando constantemente. El juicio no tiene que ser malo, de suyo el juicio puede ser bueno. Puedo salir ahora a la calle, y decir, pues qué noche tan espléndida, por ejemplo, pongamos por caso, ¿no? Eso es un juicio. Estoy haciendo una valoración, pues una valoración positiva. O de una persona, pues decir, oye, qué persona tan inteligente, ¿no? A veces pues se encuentra con personas o cualquier otra cualidad. O sea que no entendamos siempre el juicio de una manera negativa, ¿no? Ahora, en el sentido que tú te refieres, obviamente, porque además, digamos que ese juicio crítico lo tenemos muy a flor de piel, ¿no? A mí me llama mucho la atención una frase de la Sagrada Escritura que dice: el juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia en el juicio. El juicio será sin misericordia, de tal manera que a la hora de juzgar a las personas tenemos que pensar eso, ¿no? Tenemos que pensar, aunque solo sea, a ver, lo que estoy diciendo ya me lo vas a entender, ¿no? Que solo sea por interés, mejor no haga juicios. No podemos hacer juicios porque no conocemos realmente a las personas que tenemos enfrente. Si nosotros mismos no nos conocemos muchas veces, porque hemos tenido esta reacción. ¿Cuántas cosas influyen en nosotros? El mismo tiempo, la herencia recibida, la educación que se nos ha dado,
los amigos con los que hemos compartido. Delante de una persona que no conozco de nada, ¿qué juicio voy a hacer? Por más evidente que me pueda parecer. No, mejor el juicio, eso se lo dejamos a Dios, ¿no? A mí lo que me encarga Dios no es que juzgue al prójimo, sino que le ame, como es. Lo cual no quiere decir que ame los defectos suyos o míos, o los pecados suyos o míos. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hoy está de moda una palabra que hay que saber entenderla, ¿no? O aplicarla, la palabra tolerancia. No es que hay que ser tolerante, hay que ser tolerante con las personas. Y tolerante con las personas, lo primero que hay que hacer es no juzgarlas, ¿no? Y luego acogerlas con afecto, etc. Pero no hay que ser tolerante con lo que está mal hecho, ni en mi caso, ni para mí, ni para los demás, ¿no? Y de hecho, eso lo tenemos en Jesús. Por ejemplo, que es como mejor se ve, un caso tan claro como la adúltera. Es un modelo de acogida por parte de Jesús, ¿no? De delicadeza. Delicadeza, al principio ni la mira. No la mira no por desprecio, sino para no avergonzarla, porque la situación era de lo más violenta. Una mujer que la han cogido en flagrante adulterio. O sea, no hay vuelta de hoja. Y la echan allí, ¿no? Literalmente, echada allí. Y además para ser apedreada, en principio. Jesús no la mira, mira al suelo por respeto a esa persona, para que no se sienta ya tan bien, ¿eh? Luego, las miradas tampoco llegan a ser excesivamente puras, porque cuando el Señor dice, empiezan a desfilar uno detrás de otro, ¿no? Después, no le hace un interrogatorio. Oye, ¿y tú con quién has pecado? ¿Y cuántas veces has pecado? No. Después le dice, ¿alguien te condena? No, yo tampoco te condeno. Pero también le dice, vete y no peques más. Digo eso de la tolerancia, ¿no? O sea, la tolerancia de Jesús con la persona, en el sentido del amor, la acogida, el afecto, el cariño, el valorar a la persona, es 10. Pero, bueno, el pecado es el pecado, ¿eh? Y lo que está mal, está mal. O sea, que no podemos tolerar el pecado. El pecado, como el error, no tienen derechos, no tienen las personas. Pues el primer encuentro es fundamental, ¿no? Pues para la continuidad, por así decirlo, ¿no? Sí, es muy fácil, porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Vas a una institución, la que sea, el primer encuentro que tienes con la primera persona con la que te encuentras, marca tu... pues te da una idea de cómo es aquello, ¿no? Y casi muchas veces, pues identificas esa fundación, oficina, lo que sea, con la persona que te ha recibido. Oye, qué bien me recibieron ayer en Correos, vamos a poner por caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la persona que estaba allí, pues te atendió con mucha delicadeza, y entonces inmediatamente sientes una empatía, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y además es que nosotros, cuando entras pues en cualquier lugar de Cáritas, pues lo que ves es ese símbolo, el símbolo de Cáritas, los corazones. Y bueno, pues ¿qué le estás diciendo? Estás diciendo que hay un corazón que late de amor hacia la persona que entra. Pues sería sumamente contradictorio que reciba un respingo por nuestra parte, ¿no? O un siéntate ahí, o una cosa es cortés. Es fundamental una acogida cordial, ¿no? y de corazón, que la persona sienta que simplemente por ser persona es querida ya. O sea, pasa, siéntate, que es escuchada, ¿no? Que se la escucha, eso también es fundamental. No acelerarnos, ¿no? Y a ver qué necesita. Me acuerdo una vez, no sé si lo he contado ya en otra ocasión, pero una anécdota muy graciosa, ¿no? Es ahora obispo, no, es vicario de Madrid ahora. Vicario además del área de caridad, que allí lleva otro nombre, ¿no? Y vino a darnos una conferencia en una de las jornadas de voluntariado de Cáritas,
que tuvimos en Santa Olalla concretamente, ¿no? Y contaba esto que le había pasado a él en su parroquia, ¿no? Decía que había llegado un señor, era un señor negro, con su hijo, y llegó allí a Cáritas, a la oficina de Cáritas, y bueno, salieron, la atendieron muy bien, tal, no sé qué, siéntese, le sacaron un juguetito para el niño, tal, no sé qué, muy cordiales todos. Llegó el momento, pase usted, no sé qué, tal, sacaron una bolsa de comida, pum, le dieron una bolsa de comida, y el hombre se quedó así, como muy cortado, y dice, no sé, yo lo que vengo es a apuntar al niño para catequesis, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado en eso, no acelerarnos, escuchar, a ver qué me dice la persona, ¿no? A ver qué necesidad tiene. Pues a lo mejor la persona no viene a que le demos nada, ¿no? Viene pues a que le aclaremos esto, a que sintamos con ella pues el duelo que está pasando, ¿no? Esa palabra que se usa mucho y es muy explícita, ¿no? Tantas personas que ahora, por ejemplo, pues se quedan sin trabajo, ¿no? Es un auténtico duelo, ¿no? Porque el trabajo no es un castigo, el trabajo es donde el hombre se desarrolla. Quedarse sin trabajo es algo dolorosísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues acompañar a la persona que a lo mejor viene a ver qué posibilidades hay de que se le ayude en la búsqueda de trabajo, etcétera, etcétera, pues lo que hay que tener es una simpatía, ¿no? Con ella. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo de encuentro, de simpatía, de cordialidad, de corazón y del modelo de Jesucristo. Hemos hablado hoy aquí en Diaconía. Don José María, muchas gracias. Encantado siempre. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido nuestro programa número 9. Nosotros nos encontraremos aquí la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.